En el imaginario colectivo, las groupies han sido durante décadas una figura polémica y fascinante dentro del mundo de la música y el espectáculo. Desde los años dorados del rock and roll hasta los días actuales de las redes sociales, estas mujeres han encarnado un arquetipo que oscila entre la admiradora apasionada y la transgresora de las normas sociales. ¿Quiénes son realmente estas personas? ¿Qué buscan al acercarse a artistas y músicos? ¿Y por qué su presencia despierta tantas emociones encontradas en las parejas de los artistas? El término groupie se ha utilizado con diversos matices, pero su esencia radica en la devoción, a menudo extrema, hacia un músico o banda. Estas mujeres no solo asistían a conciertos, muchas buscaban acceso a zonas VIP, camerinos o cualquier lugar donde pudieran tener un contacto directo con sus ídolos. Su motivación no siempre era únicamente el deseo sexual, aunque este era un componente frecuente. Para muchas, estar cerca de un artista representaba una forma de conexión emocional con algo que consideraban grandioso, sublime o incluso transformador. El músico, para ellas, simbolizaba la libertad, la rebeldía y un acceso privilegiado a un mundo que las separaba de lo ordinario. Sin embargo, desde la perspectiva de las parejas de los músicos, las groupies representaban una amenaza tangible. Estas mujeres a menudo eran vistas como rivales con ventajas que parecían imposibles de contrarrestar. Belleza física, juventud, audacia y sobre todo la aparente disponibilidad incondicional. A diferencia de la pareja, que debía lidiar con las ausencias, las giras y las responsabilidades compartidas, la groupie se presentaba como una figura despreocupada, cuyo único objetivo era disfrutar del momento sin compromisos ni consecuencias aparentes. La presencia de estas admiradoras despertaba en las parejas sentimientos de inseguridad y celos, exacerbados por la distancia emocional y física que las giras ya imponían. En psicología, los celos son una emoción compleja que surge del temor a perder algo valioso, combinado con un sentimiento de insuficiencia personal. En este contexto, la pareja del músico puede empezar a compararse con las groupies, magnificando sus propias inseguridades. ¿Soy lo suficientemente atractiva? ¿Podrá resistir la tentación? ¿Qué pasa si una de ellas le ofrece algo que yo no le puedo dar? Estos pensamientos, aunque muchas veces irracionales, tienen raíces profundas en el funcionamiento humano. La angustia no surge tanto de lo que sabemos, sino de lo que imaginamos. La pareja no necesita pruebas concretas de infidelidad. La simple posibilidad de que algo pueda suceder es suficiente para generar ansiedad y resentimiento. Esto se agrava con las redes sociales, donde las imágenes de músicos rodeados de fans se convierten en una ventana constante a un mundo lleno de tentaciones percibidas. Desde un punto de vista filosófico, las groupies representan un fenómeno relacionado con la idolatría moderna. El ser humano tiende a buscar figuras que personifiquen ideales que él mismo siente inalcanzables. En este sentido, los músicos se convierten en algo más que simples personas. Son símbolos de éxito, carisma, rebeldía y libertad. Para las groupies, acercarse a ellos no es solo un acto de deseo físico, es un intento de capturar una parte de ese ideal, de vivir, aunque sea por un momento, en un mundo que parece más brillante y menos limitado que el propio. Esta idolatría también explica por qué algunas groupies provienen de entornos acomodados. No siempre se trata de escapar de una vida difícil, a veces es el deseo de experimentar algo diferente, algo más intenso y caótico, lo que las impulsa. Para ellas, el músico no es solo una persona famosa, sino un portal a una existencia que parece vibrar con un nivel de intensidad que falta en sus vidas cotidianas. Para el músico, las groupies pueden representar una distracción tentadora, pero también una carga emocional. Aunque algunos artistas las perciben como parte de la cultura del espectáculo, otros sienten que refuerzan una imagen superficial que no siempre refleja quiénes son realmente.
En muchos casos los músicos no buscan complicaciones ni dramas, pero el constante bombardeo de admiradoras dispuestas puede desdibujar los límites y crear situaciones que comprometen sus relaciones personales. Para la pareja del músico, el desafío radica en mantener una conexión emocional fuerte a pesar de la distancia, las inseguridades y las tentaciones externas. No es un camino fácil y muchas relaciones terminan fracturándose bajo esta presión. Pero también hay casos en los que la pareja logra encontrar un equilibrio aprendiendo a confiar en el amor mutuo y en la autenticidad de su conexión. El fenómeno de las groupies no es blanco o negro. Para algunas es un acto de búsqueda de algo mayor, para otras es una forma de hedonismo pasajero. Para los músicos son una parte inevitable de su vida pública y para sus parejas una prueba constante de confianza y seguridad emocional. En el fondo, este tema nos invita a reflexionar sobre cómo idealizamos a las figuras públicas y cómo nuestras propias inseguridades pueden amplificarse frente a lo desconocido. En última instancia, quizás el verdadero desafío no sea evitar las tentaciones externas, sino construir relaciones basadas en la confianza y el entendimiento mutuo, capaces de resistir incluso a las pruebas más difíciles. No todas las groupies encajan en el estereotipo de personas que buscan relaciones íntimas con los artistas. Algunas son simplemente fans apasionadas que quieren estar cerca de sus ídolos. Además, con la llegada de las redes sociales, esta dinámica ha cambiado, ya que ahora es posible seguir la vida de los artistas más de cerca sin estar físicamente presentes en sus giras. Ya no hace falta estar físicamente en el backstage para intentar llamar la atención de un artista. Muchas personas interactúan directamente con ellos a través de plataformas como Instagram, Twitter o TikTok, enviando mensajes, comentando o incluso participando en comunidades de fans muy activas. Esto ha ampliado el espectro de lo que significa ser groupie, ya que no se limita solo a mujeres que asisten a conciertos, sino a cualquier fanática o fanático que busca destacar en el radar de un artista. El fenómeno sigue siendo impulsado por varias razones. 1. Admiración y fascinación. Ver a un artista como alguien casi mítico, alguien que vive una vida diferente y emocionante. 2. Atracción por el estatus. Estar asociado a una figura famosa puede dar una sensación de importancia o exclusividad. 3. Proximidad al arte. Para algunas groupies no se trata solo del artista, sino de estar cerca del mundo creativo y del espectáculo. 4. Validación personal. En un mundo donde las redes sociales pueden alimentar la competencia por la atención, tener una conexión con un artista puede sentirse como un logro personal. Además, el concepto de groupie también ha sido revisitado desde una perspectiva crítica. Algunos lo ven como una forma de reducir la importancia de las mujeres, o fans en general, que se relacionan con los artistas, mientras que otros defienden su autonomía para disfrutar de estas conexiones. Sin embargo, lo que permanece constante es la atracción hacia lo extraordinario, hacia el brillo de una vida que parece estar fuera del alcance de la mayoría.